Buenos días, ingeniero Víctor Augusto, calle Rentería y compañeros. Somos del grupo número 2 de seguridad. Somos 7 integrantes de nuestro proyecto. Huarcapoma Quispe Andrés, Delgado Sánchez Nilsson, Fiesta Ruiz Jesús Mariel, González Córdoba Javier Antonio, Sandoval Cernaque Rudy Alexis y mi persona Villa Saavedra Milton, que está a cargo de la exposición. Nuestro proyecto se llama Equipos de Protección para el sector de la construcción. Introducción: para combatir los riesgos de accidentes y de perjuicio para la salud, de medidas técnicas y organizativas, destinados también a eliminar los riesgos en su origen, a proteger a los trabajadores, mediante de la protección colectiva para los trabajadores. Los empleadores deben proteger a sus empleados en el control de riesgo del lugar del trabajo. Tenemos dos objetivos, que es objetivo general y objetivo específico. El objetivo general es describir y analizar las características técnicas y normativas de los equipos de protección personal. El objetivo específico es apreciar la importancia, el marco teórico y aspectos generales. Generalidades sobre los EPP, que es equipos de protección personal. Según el trabajo que se vaya a realizar, de algunas generalidades sobre el equipo de protección personal, como tenemos protección a la cabeza, protección auditiva, protección visual, protección respiratoria, accesorios que son los arnés, protección a la mano, protección a los pies. ¿Qué es un EPP? Se entiende por EPP que es un elemento de protección personal a cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por un trabajador para que lo proteja de unos o varios riesgos que pueden amenazar su seguridad o su salud en el trabajo. El EPP no reduce el peligro, solamente protege al individuo del ambiente y del grado de exposición, como entendemos con riesgo, que es la posibilidad de sufrir un daño por la exposición de un peligro. Y peligro es la fuente del riesgo y se refiere a una sustancia o una acción que puede causar un daño. En aspectos generales, como el reglamento o requisitos, tenemos de que es la posibilidad de poder eliminar la situación de riesgo mediante el empleo de técnicas de protección colectiva u otras medidas organizadas, ¿no? Que se debe tener en cuenta el marco legal regulatorio de la resolución salud ocupacional y discriminación con una remuneración o salario justo y satisfactorio que le asegure para sí en su familia una existencia. Cuando se ha agotado todas las vías alternativas preceptivas, deben implantarse con carácter privatorio de la prevención y protección colectiva de la organizativa. Provisionalmente, mientras se adopten las medidas de protección colectiva, siempre en tareas de rescate o en soluciones de emergencias. Los requisitos de los equipos de protección personal EPP, según la naturaleza y magnitud del riesgo y de proteger, son las siguientes categorías. Como la primera categoría es que tienen que pertenecer a la categoría de los EPP que protegen contra riesgos leves de diseño sencillo, en los que el trabajador puede juzgar por sí mismo su eficacia y sus defectos cuando sean graduales. Y pueden ser percibidos a tiempo y sin mayor peligro para el usuario. Como segundo son aquellos que, no reuniendo las condiciones del inciso anterior, no están diseñados de la forma y para la magnitud de riesgo que se señalan. En tercero, como son EPPs de diseño destinado a proteger al trabajador contra riesgos graves o mortales, a que pueden dañar de forma irreversible su salud.
Los EPPs que se comercialicen y utilicen en el país deberán cumplir con unos ciertos mínimos con los siguientes criterios de seguridad. La primera es que tienen que informar las normas técnicas de cumplimiento, la identificación, las letras, números y año. Contener marcados las etiquetas y sellos con la información, frases, códigos. Como tercero es de poder identificar el organismo de certificación. Y por último es de poder poseer el certificado de conformidad emitido por el organismo de certificación en el que se identifica la forma de producto, como es la marca, el modelo, las referencias, la serie, cubierta por la certificación y el régimen control del cual está. Continuando con la exposición, cada equipo de protección personal deberá poseer un folleto informativo redactado en idioma español, elaborado según las especificaciones del fabricante. El folleto informativo deberá ser entregado obligatoriamente junto con el producto en la comercialización. Primer punto. Tenemos instrucciones de uso, la limpieza, almacenamiento, mantenimiento, revisión y desinfección. Segundo punto. Accesorios que se pueden utilizar en los equipos de protección personal y características de las piezas de repuestos adecuadas. Tercer punto. Clases y niveles de protección según los niveles de riesgos a cubrir y límites de uso correspondientes. Cuarto punto. Compatibilidad entre diferentes elementos de protección personal, indicando la marca y el modelo. Quinto punto. Tenemos la fecha o plazo de caducidad de los equipos de protección personal de algunos de sus componentes cuando corresponda. Para la elaboración de un equipo de protección personal, el fabricante deberá considerar lo siguiente. Tenemos el primer punto. Mientras que la exposición al riesgo o al desarrollo normal de las actividades, las molestias derivadas del uso del equipo de protección personal no impiden su utilización efectiva. Segundo punto. Los materiales de fabricación y sus posibles productos de degradación no deben provocar efectos nocivos en la salud o higiene del usuario. Tercer punto. Los elementos de protección no deben tener esperanzas, aristas vivas, puntos de salientes u otras características que pueden provocar irritaciones o causas de lesiones. Cuarto punto. No deben obstaculizar la realización de gestos, adoptación de posturas y la perfección de los sentidos. Quinto punto. Su colocación debe ser simple para el usuario de la postura adecuada, de manera que puede mantenerse así durante el tiempo que se estime lo llevará puesto. Principio de utilidad de equipo de protección personal. Los elementos de protección personal se deben usar cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización de trabajo. Un equipo de protección personal debe adecuarse a las disposiciones sobre diseños y construcción en materia de seguridad y de salud en lo que afecte. Generalmente la protección personal en el trabajo se divide para estudiarla mejor en las siguientes unidades. Tenemos la protección para la cabeza, la protección para los ojos y la protección para la cara. Tenemos la protección para los oídos, la protección de la vía respiratoria, la protección de las manos y de los brazos. Tenemos la protección de los pies, de las piernas. Y también, por último, tenemos los cinturones de seguridad para el trabajo en altura. ¿Cuánto se usa un equipo de protección personal? Para combatir los riesgos de accidentes y de perjuicios para la salud, resulta prioridades la aplicación de métodos, técnicas y organizativas distintas
Este comprende la duración de la exposición de los riesgos, sus frecuencias y gravedades, las condiciones existentes en el trabajo y en su entorno, la utilización de los equipos de protección personal o de una combinación de equipos contra una o varios riesgos que pueden provocar en serie de molestias. Gracias. Bien, los riesgos de no usar los EPP o el equipo de protección personal. Bueno, ninguna industria, ninguna empresa, ¿no? Son ajenas a los riesgos inherentes, ¿no? De acuerdo a sus actividades que realizan. Por lo tanto, no están exentos de que puedan sufrir algún accidente o algún evento imprevisto, ¿no? Obviamente estas van a afectar directamente a los trabajadores, así como también al capital de la empresa o a su producción, ¿no? Son hechos que suceden de manera, como le he mencionado, imprevista, ¿no? Pero que causan pérdidas económicas, pueden ser difíciles de recuperar, en algunos casos son irrecuperables, atrasan las actividades, ¿no? Y paralizan el crecimiento de la empresa. La diferencia entre riesgo y peligro, ¿no? Los riesgos laborales son las posibilidades de que un trabajador pueda sufrir alguna enfermedad o algún accidente vinculado obviamente a su trabajo. Consideramos riesgos laborales a las enfermedades profesionales y a los accidentes laborales. Ahora, el peligro ya es una condición o es una característica intrínseca que puede causar ya alguna lesión o enfermedad, puede causar daño a la propiedad o también puede causar una paralización de algún proceso. En cambio, el riesgo, como ya le he mencionado, ¿no? Es la combinación de la posibilidad y la consecuencia de no controlar este peligro. Por ejemplo, si tenemos un piso que está resbaloso, ¿no? Obviamente eso sería un peligro. ¿Y cuál sería el riesgo? El riesgo ya sería la probabilidad de poder caernos, poder tener un accidente, ¿no? Ya causarnos una, un daño, ¿no? De acuerdo a las características y a las condiciones en las que se pueden llegar a producir, ¿no? El método de evaluación general de riesgos los ha agrupado en diferentes. Tenemos los riesgos de seguridad, los riesgos higiénicos. Bueno, los riesgos de seguridad son consecuencias, obviamente, que están relacionadas con los accidentes. En este grupo, por ejemplo, tenemos las instalaciones, los equipos, los incendios, las máquinas. En los riesgos higiénicos, que están más relacionados con la salud, pues, son más relacionados con las enfermedades laborales, ¿no? En este grupo se consideran como factores de riesgo algunos agentes contaminantes físicos, contaminantes biológicos, contaminantes químicos. Dentro de los contaminantes físicos tenemos el ruido, tenemos las vibraciones, etc. También tenemos los riesgos ambientales. Los riesgos ambientales son consecuencias más probables por la fatiga, ¿no? Y el confort del trabajador. En este grupo contemplamos la iluminación, la temperatura, la ventilación, la superficie, el volumen, la limpieza y los servicios como aseo, comedores, etc. Luego también tenemos los riesgos de carga física. Los riesgos de carga física son cuyas escuelas determinan a la fatiga ya física del trabajador. Los riesgos de carga mental, cuyas consecuencias determinan la fatiga mental. Aquí se encuentran los factores como el apremio del tiempo, la atención, la minuciosidad, la complejidad, la rapidez. También tenemos los riesgos psicosociales. ¿Cuáles son los riesgos psicosociales? Son las que tienen como consecuencias, o cuyas consecuencias determinan el desequilibrio del bienestar social. Por ejemplo, en este grupo vamos a encontrar factores de riesgo como la iniciativa, el estatus social, la posibilidad de comunicación, la cooperación, la identificación por el producto, el horario de trabajo, etc. Cada grupo de riesgo tiene una forma de analizar diferente, pero se han
establecido normas sistemáticas y obligatorias para su control y su prevención. Para para cuidar la seguridad del trabajador en su ámbito laboral, existen los elementos de protección personal, que son los que nosotros conocemos como CPP, que obviamente su objetivo principal o su objetivo fundamental es evitar daños, ya sea en forma de accidente laboral o de enfermedad profesional. Por esto es muy importante y vital que el trabajador deba usar estos equipos de protección, ¿no? Que se les va a asignar al momento de alguna tarea o alguna actividad. ¿Cuáles son los criterios para el uso y la selección del EPP? Bueno, el uso de protección personal, el EPP, suele ser esencial, pero es generalmente la última alternativa luego de los controles de ingeniería, de las prácticas laborales y de los controles administrativos. El empleador debe evaluar el lugar de trabajo con el fin de determinar si existen o no existen riesgos que requieran el uso del equipo de protección personal, y si existen riesgos, se debe seleccionar el tipo de equipo y exigir que lo utilicen sus trabajadores, ¿no? El empleador debe evaluar primero el lugar de trabajo donde se van a realizar estas siguientes actividades, ¿no? Para que los trabajadores no corran el riesgo de sufrir algún tipo eh, de accidente, ¿no? Y si de existir estos riesgos, obviamente se va a hacer uso del equipo de protección personal. Bueno, también se les debe capacitar a los empleados que tienen que hacer uso del equipo de protección personal para que sepan algunas indicaciones básicas, ¿no? Que es, por ejemplo, cómo cuidar, cómo usarlo adecuadamente, el equipo de protección personal, cuándo es necesario usarlo, qué tipo de equipo de protección se va a utilizar, ¿no? De acuerdo a las actividades que se le van a asignar, conocer cuáles son las limitaciones del equipo para proteger las lesiones a los empleados, eh, las indicaciones básicas también cómo ponérselo, ajustárselo, cómo usarlo, incluso cómo quitarse el equipo de protección personal, porque hay que tener bastante cuidado con algunos equipos de protección personal, ¿no? En estos casos, como fue el COVID, ¿no? Un equipo de protección para la salud, ¿no? Como las mascarillas, ¿no? Antes no se podían coger con las manos, entre otros detalles, ¿no? Y sobre todo mantener el equipo de protección en buen estado para que pueda cumplir con las funciones que son sus objetivos. Bueno, seguimos con la exposición. Vamos a ver lo que es el tema de lesiones. Entonces, tenemos 4 tipos de lesiones, que vienen a ser lesiones cerebrales, lesiones entre los pies y piernas, lesiones en los ojos y en la cara, y lesiones auditivas. Dentro de ella vamos a ver lo que en las lesiones cerebrales, ¿qué vamos a utilizar para evitar estas lesiones? Lo primero, en lesiones cerebrales, que son los cascos, que es para proteger dentro de un impacto al cráneo, que de heridas profundas y de choques eléctricos como que pueden causar los objetos que caen o flotan en el aire, los objetos fijos con el contacto con conductores de electricidad. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un casco de seguridad. Este es un casco de seguridad que van a evitar lesiones cerebrales, lesiones entre los pies y piernas, que pueden ayudar para evitar estas lesiones. Es utilizar un equipo de protección entre los pies, que es el zapato de seguridad, que nos ayuda para evitar lesiones y proteger al trabajador de objetos que caen o pueden estar en el suelo, como objetos afilados o superficies mojadas o resbalosas. Entonces, esto también nos ayuda a proteger por metales fundidos o de superficies calientes o de peligros eléctricos. Entonces, acá tenemos un ejemplo, lo que son zapatos de seguridad. Este es un zapato de seguridad, nos va a ayudar aquí para evitar lesiones entre los pies y piernas. Lesiones entre los ojos y la cara. Junto de esto, para evitar esto, vamos a utilizar lo que son las gafas de seguridad, que nos van a ayudar a proteger a los trabajadores a ser impactados por fragmentos de astilla o de gran tamaño, que pueden ser como chispas, pueden ser como objetos o pueden ser
partículas de arena o de vapor. Aquí tenemos un ejemplo de unos lentes de seguridad. Estos son unos lentes de seguridad, unos lentes Google, que mayormente utilizan trabajadores que andan con madera o andan instalando lana de fibra. Entonces, en mi caso, que yo utilizo lentes y ando en obra, entonces, ¿qué me puede ayudar para evitar estas lesiones? Entonces, para nosotros, que utilizamos lentes, vamos a utilizar los sobrelentes. Los sobrelentes, que nos van a ayudar para que no nos puedan afectar sobre, ¿cómo se llama? Partículas de arena, vapores o cualquier tipo de astilla que nos pueden. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Este es un sobrelente, acá están mis lentes. Entonces, ahí ya estamos evitando sobre una lesión entre los ojos y cara. Luego vamos a seguir sobre las lesiones auditivas. ¿Qué son las lesiones auditivas? Pues que nos van a ayudar a prevenir esto de lesiones auditivas. Vamos a utilizar entre tapones de oído o también orejeras, que nos van a ayudar a proteger nuestra parte auditiva sobre la exposición de altos niveles de ruido que hay en una obra, tanto las maquinarias pesadas, tanto durante también como herramientas que utilizan los mismos trabajadores. Estos nos pueden causar pérdidas o discapacidad, tanto a largo plazo o a corto plazo. Le doy paso a mi compañero. Preguntas frecuentes de los trabajadores sobre las EPP. ¿Qué es el EPP? El equipo de protección personal, que incluye cualquier cosa que alguien pueda usar o ponerse para mitigar las amenazas y los peligros en el lugar del trabajo. ¿Quién paga por el EPP, el empleador o los empleados? La respuesta a esta pregunta depende de dónde trabajes. Además, el reglamento no es claro en cuanto a qué piezas de equipo te debe proveer los empleadores. Muchos trabajadores de la construcción y obreros de fábricas compran sus propios cascos y botas de acero, de punta de acero. Normalmente se les debe brindar el equipo que no se vende ampliamente. Por lo tanto, quien pague el EPP puede variar de equipo a equipo y de lugar de trabajo a lugar de trabajo. ¿Cuándo debe usarse el EPP? Los empleados deben usar el equipo de protección personal como se describe en los lineamientos de los lugares de trabajo, mismos que deben seguir el protocolo gubernamental. En relación con esto, los empleadores deben obligar el uso del EPP como último recurso. No hay otras medidas de control para mitigar el riesgo. Como medida de respaldo, el EPP complementa otras medidas de controles más eficaces y la política temporal, que actualmente se está implementando una medida de control eficaz. ¿Qué estándar de EPP debo seguir? El estándar de equipo de protección personal que debes seguir depende de dónde estés ubicado, así como los procedimientos específicos de la empresa. Las leyes y estándares gubernamentales en los países de habla inglesa incluyen la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional en Estados Unidos, Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional en Canadá, la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo modelo Australia, el Reglamento de Equipo y Protección Personal en el Trabajo en el Reino Unido y la Salud y Seguridad en el Empleo en Nueva Zelanda. ¿Quién decide qué EPP debo usar en el trabajo? Quien lo decide es tu empleador, de acuerdo con la ley o estándares mencionados anteriormente. Este debe decidir qué tipo de equipo de protección personal debes usar para un trabajo específico. Si no te sientes cómodo o sientes la necesidad de otro equipo de protección personal, habla con tu gerente. ¿Cómo escojo el EPP adecuado para el trabajo? Seleccionar el equipo de protección personal es otra de las tareas y responsabilidades de tu empleador y se basa en una variedad de factores. Por ejemplo, el OSHA ordena que la selección de EPP debe seguir los resultados de una previa evaluación
del lugar del trabajo. Es importante el equipo de protección personal. Sí, obviamente, ya que cada equipo de protección personal juega un rol muy importante en la seguridad del lugar del trabajo. Considerando un ejemplo que el 8.1% de las lesiones fatales en el trabajo en los Estados Unidos son causados al ser golpeado por un objeto, esto de acuerdo a un estudio del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos en el 2014. Aún más importante, el 8.2% de las fatalidades fueron por electrocución, ya que en muchos casos el daño puede ser menor con el EPP adecuado, tales como cascos y guantes eléctricos. ¿Cuál es el EPP más necesario? No hay ninguna respuesta simple para esta pregunta, ya que la respuesta correcta depende de la naturaleza de tu trabajo, los tipos de peligros en tu lugar de trabajo, si el EPP se usa como último recurso para ciertos peligros y no para todos. Por ejemplo, si el manejo de materiales filosos es una parte de tu trabajo, el uso de guantes resistentes a cortes puede ser la única manera de evitar lesiones. ¿Legalmente tengo que usar el EPP? La respuesta a esta pregunta varía dependiendo de dónde trabajas. Generalmente la responsabilidad legal recae en tu empleador para asegurar que estás usando correctamente el EPP. Por ejemplo, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos ordena que los empleadores deben ser capacitados para saber el uso y manejo del equipo de protección personal. También deben saber las limitaciones de dicho equipo.